Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 30, titulada Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, una conferencia bastante importante la del día de hoy, pues como todas, cada una de las conferencias, donde pues estaremos hablando de estas dos conciencias y cómo hacer para despertarlas. Entonces me van a dar unos minuticos para ir compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Hoy tenemos un poquito de inconveniente con la luz, pero bueno, vamos a ver si se permite que demos la conferencia. Entonces vamos a ir verificando el audio. Sí, saliendo con un poquito de retraso. Bueno, en el video no se nota el inconveniente de la luz que está relampagueando, pero bueno, allí vamos a iniciar de todas maneras. Bueno, esta conferencia del día de hoy, como les decía, pues es bastante importante. Vamos a iniciar dándole la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a los que se conecten en la conferencia o la vean pues de manera diferida cuando ya haya terminado el en vivo. Entonces vamos a recordar que son 75 conferencias, todas completamente gratuitas y de libre acceso. Para las personas que quieran compartir la conferencia con otras personas que conozcan, que les interesan estos temas, pues pueden compartirlas libremente, pues como les decía, porque son completamente gratuitas y de libre acceso. Todo el material que se les entrega, complementario, los audios, videos, los libros, todo es completamente gratuito. Nunca se les va a pedir ningún tipo de clave ni nada por el privado, ningún tipo de contribución de ninguna manera, de manera que estén atentos pues y si algo de esto sucede pues denuncien y reporten a la persona pues que les contacte. Entonces vamos a ir dando inicio al tema. Ahora sí he visto que sí se está viendo la falla de luz, pero bueno, en realidad lo que importa es que el audio sí esté llegando, que el internet sí esté funcionando y veo que el internet sí está funcionando, gracias a Dios. Entonces vamos a iniciar. El método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Conferencia número 30 de fase A. El objetivo de esta conferencia, pues conocer cómo está dividida la conciencia y cuáles son los métodos para llegar a liberarla y despertarla. Entonces vamos a ir iniciando este interesante tema. Entonces vamos a revisar lo que es subjetivo y lo que es objetivo para llegar a comprender lo que es esa conciencia objetiva o lo que es la conciencia subjetiva. Y es que lo subjetivo pues no tiene un objetivo consciente. Viene a representar eso que uno cree que es, o sea, ese punto de vista que uno tiene. Mi mundo interior cuando estamos identificados, lo que siento, lo que pienso, lo que deseo, lo que hago. Porque generalmente recordemos que todo aquello que pensamos, sentimos y queremos hacer cuando estamos identificados, pues responde a todo lo que es nuestro ego. Entonces todo ese aspecto pues viene a ser el aspecto subjetivo en nosotros, que no tiene un objetivo consciente. O sea, perdón, todo nuestro ego se procesa en función de alimentar cada uno de los detalles del defecto. Pero lo que es objetivo pues ya es distinto. Perdón, porque el objetivo ya tiene un objetivo consciente. Ese objetivo consciente ya no ve únicamente mi punto de vista, lo que a mí me favorece, sino lo que sea más conveniente para todos.
lo que es la realidad, donde se trabaja pues la muerte psicológica, como hablábamos en la conferencia anterior en la ley del péndulo, que se va eliminando esos dos aspectos del péndulo, esa parte positiva y esa parte negativa del mismo defecto psicológico para llegar a lo que es la realidad. Y ese aspecto objetivo pues no obedece a la identificación, sino que todo lo contrario, es lo que surge cuando eliminamos aquello que nos identifica, bien sea en su aspecto positivo o en su aspecto negativo. Entonces, llevando esto pues ya un poco más aterrizado a lo que es el trabajo de la conciencia, pues internamente nosotros tenemos dos tipos de conciencia, que eso lo veíamos incluso en la conferencia número 1, donde hablábamos que tenemos un 97% de conciencia atrapada en el ego, o sea, esa parte de nuestra alma que está atrapada por cada uno de nuestros defectos psicológicos. Y está la parte del espíritu, esa pequeña esencia que sí es conciencia, que es el 3%, que esa parte sí es conciencia objetiva. O sea, ese 3% dentro de nosotros obedece a esas tres fuerzas primarias en nosotros, la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, donde está representado lo que es la sabiduría, la justicia y el amor dentro de nosotros, y ese 3% sí conoce a qué vinimos a la manifestación y conoce cómo hacer ese camino de regreso. Entonces tenemos ese 3% que es esa pequeña chispa de nuestro espíritu, esa única chispa libre, esa única chispa que conoce el camino de regreso y que puede llevarnos a la autorrealización. Y tenemos ese 97% de conciencia subjetiva, que es ya pues todo nuestro ego, cada uno de nuestros defectos psicológicos que tienen atrapada esa esencia, porque ya allí, o sea, no se le llama conciencia porque no tiene sabiduría, es inocente. Cuando bajamos a la manifestación, que empezamos en la rueda del samsara, toda esa esencia era inocente y se fue atrapando por el ego hasta llegar a este punto, pues donde ya es un 97% de conciencia atrapada en el ego, pero al estar atrapada no es conciencia sino subconsciencia. O sea, tiene la conciencia pero del ego. O sea, se procesa en virtud de lo que desean pues cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces allí tenemos que ver pues cómo esa conciencia subjetiva, que viene siendo esa parte de nuestra subconsciencia, ese 97% atrapada en el ego, pues se procesa en virtud, como les decía, de darle nuestra energía a cada uno de nuestros defectos psicológicos, y únicamente pues tenemos ese 3% de conciencia libre e inatrapable, que es la que puede ayudarnos a hacer el trabajo de regreso. Entonces ese 97% de esencia atrapada en el yo, que es esa conciencia subjetiva, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Y es que cada defecto psicológico siempre va a buscar atrapar cada vez más esencias que alimenten ese defecto psicológico. Entonces, una persona, por ejemplo, tiene el defecto psicológico de la ira, y cada vez que deja manifestar el defecto psicológico, pues va atrapando más esencias y va haciendo que ese defecto psicológico cada vez se vaya fortaleciendo más. Entonces, por eso se dice que se procesa en virtud de su propio condicionamiento, porque lo hace es para favorecer el ego. O sea, siempre va a buscar llegar a condicionarnos más, siempre va a buscar llegar a atarnos más al defecto psicológico. Una persona incluso puede llegar a pensar de que no sufre de ira porque resulta que le tenía mucha rabia a fulano, y resulta que no. Yo perdono, pero no olvido, y no, ya yo eso lo superé, puede decir la persona, ¿verdad?
Puede ser que se ha terminado la recurrencia y por eso la persona pues sencillamente ya no tiene ese impulso de esa ira hacia la persona, pero está esa ira allí y se sigue alimentando donde puede ver a algún familiar de la persona y se acuerda de la persona y ese muérgano que me hizo tal cosa y no sé qué. Bueno, pero eso yo lo saqué de mi cabeza. Eso lo puse en manos de Dios, dice la persona. Pero allí en ese comentario, en esos pensamientos, en esas emociones, en ese instinto que se haya movido en ese momento, está alimentando nuevamente detalles de ese defecto psicológico y allí está atrapando cada vez más chispas. Entonces, por eso muchas veces una persona puede llegar a creer que, no, es que ya yo superé eso, ya yo eso lo pasé la página, ya eso no me importa, no me inmuta, ni siquiera me interesa lo que pase con esa persona, ni bueno ni malo. Pero resulta que llega a presentarse la oportunidad donde la persona entonces llegue y nos hace algo, algún desplante o alguna cosa, y la persona puede llegar a reaccionar con muchísima ira porque ha estado alimentando de todas maneras el defecto psicológico en esas pequeñas chispitas que siguió atrapando, porque siempre el defecto va a buscar maneras de seguirse alimentando por esto, o sea, porque se procesa en virtud de su propio condicionamiento, se procesa precisamente para seguir atrapando cada vez más chispas. Pero la persona no se da cuenta, si no tiene pues los tres factores de la revolución de la conciencia, no lo trabaja, sigue alimentando ese defecto psicológico hasta que llega el momento en que se presente algún tipo de situación con la persona y puede llegar entonces a gritarle fuertemente o a golpearlo o a matarlo incluso porque ha estado alimentando, atrapando más chispas sin, sin haberse dado cuenta la persona, o sea, por debajo de la razón. Y es que debemos llegar a comprender que solo con la muerte se libera la esencia. Y a mayor cantidad de esencia liberada, mayor autoconciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y es que en la medida en que uno empieza a trabajar un defecto psicológico, por ejemplo, ese que les estaba mencionando, la ira hacia una persona, donde la persona puede haber dicho, no, sí, ya yo lo superé y no sé qué, pero ya tiene los tres factores de la revolución de la conciencia, ahora tiene la oportunidad de llevar a meditación reflexiva ese evento que se haya dado con esa persona y puede revisar cada uno de los detalles que se manifestaron y se alimentaron en esa situación, eliminar cada uno de esos detalles, cada uno de esos defectos psicológicos y allí sí va liberando esas chispas de conciencia que van uniéndose a ese 3% respecto al defecto psicológico de la ira, donde la persona pues va tomando como que esa fuercita, ese impulso para poder observar otras chispas que estén asociadas al mismo defecto de la ira. Entonces ya una ira que se procese con otra persona, que viene alguien y me grita, como esta persona, por ejemplo, también me había gritado y había generado todo aquel inconveniente, y cuando esa persona me grita, esas chispitas que yo he liberado sobre el defecto psicológico de la ira con esta otra persona, pues me hacen llegar a comprender esta otra situación y ayudan a que se liberen muchas más chispas. La persona me grita y en ese momento hay una reacción, pues ya esas chispitas me recuerdan, allí está esa emoción, allí está ese orgullo herido, allí está esa autoconsideración, sintiéndose mal porque alguien me está gritando, por allá algún pensamiento, bueno, y esta persona que se cree, sí, tal cual como en aquella oportunidad, esas chispitas que hemos trabajado ya con la muerte psicológica, pues entonces ayudan a que haya mayor comprensión cuando se presenta otra situación, como les decía, respecto al mismo defecto psicológico. Entonces es a través de la muerte psicológica que vamos liberando esas esencias y como les decía, esas esencias que hemos liberado pues ayudan a que más esencias puedan ser liberadas. Entonces esa parte del 3% en nosotros también tiene un aspecto importante y es que ese 3% en nosotros pues está dormido y tenemos que hacer el trabajo de empezar a practicar la muerte psicológica para que ese 3% pues vaya despertándose.
En el aspecto de la conciencia subjetiva, tenemos que observar, o sea, en ese 97% de conciencia atrapada en el ego, que hay tres aspectos. Y es que esa conciencia subjetiva se manifiesta en forma de inconsciencia, donde la persona de una manera completamente inconsciente, o sea, donde no está allí presente ese 3%, donde estamos completamente dormidos y estamos haciendo cosas de manera completamente mecánicas sin siquiera darnos cuenta. O sea, una persona puede estar pensando algo y fácilmente está rascándose la cabeza o enrollándose el cabello o comiéndose las uñas o está haciendo rayas en un cuaderno y no, ni siquiera se ha dado cuenta de que está haciendo esas acciones, que está moviendo una pierna, que se para de determinada forma o que se sienta de una manera echada y no se da cuenta ni siquiera que se puso de una manera incómoda, donde de repente pues está trancándose la circulación de una pierna. Esos son aspectos de la inconsciencia donde la persona toma acciones o actitudes donde no está consciente de esas actitudes o de esas acciones que está ejecutando. Está otro aspecto de esa conciencia subjetiva que es la subconsciencia, que es ya cuando se están manifestando cada uno de nuestros defectos psicológicos a través de la emoción o a través de los pensamientos, donde está allí moviéndose esa emoción entre agrados y desagrados, donde la persona pues empieza a sentir, supongamos que se preocupa porque el hijo salió, porque no sabe para dónde está y empieza a moverse esa mente, dónde estará el muchacho, qué le estará pasando, por qué tiene que salir a esta hora. Allí está moviéndose mucha de nuestra subconsciencia, esas emociones o nuestros defectos psicológicos a través de la emoción y de la mente, donde pues se están manifestando esos defectos de la preocupación, de la ira, puede estar incluso en otro sentido, en el aspecto de la alegría, la persona se siente alegre ese día y no quiero salir a pasear y quiero salir a bailar y a comerme algo, vamos a invitar a la familia, vamos a esto, vamos a aquello, y ahí está entonces en todo ese aspecto del ego, en el aspecto positivo, donde la persona dice, ay, es que me siento muy alegre hoy, pero alegre para ir a manifestar o a perder su energía en todo ese aspecto de exacerbar su energía a través de la lujuria emocional. También allí se pueden mover muchos pensamientos, ay, que quiero pensar en otra cosa, ay, no, es que no quiero, por ejemplo, no quiero pensar ahorita en cuestiones del conocimiento, no quiero pensar en las conferencias, me voy a ir a bailar. Y allí están pues de manera subconsciente manifestándose esos defectos psicológicos. Aunque allí en ese aspecto que estaba mencionando, donde la persona ya se refiere al conocimiento, donde dice, no quiero eh, saber de las conferencias ahorita porque me quiero ir a bailar, ya hay más que subconsciencia, ya está pasando al aspecto de la infraconsciencia y vamos entonces a hacer la diferenciación. En la parte de la subconsciencia es cuando se manifiestan nuestros defectos psicológicos a través de la emoción y de la mente, pero la persona no, o sea, se identifica ante esas emociones, ante esos pensamientos, pero no está en autoobservación. Entonces, ya cuando es infraconsciencia, es cuando ya la persona ya detecta en autoobservación que es un defecto psicológico y aún sabiendo que es un defecto psicológico, pues decide por mala voluntad alimentar el defecto. O sea, por eso decía, allí se presta entre la subconsciencia y la infraconsciencia, porque ya cuando conocemos que es un defecto psicológico, que no debemos alimentarlo, pero tenemos la mala voluntad de alimentarlo y lo hacemos a conciencia de saber que está mal, pues ya allí pasa a ser de subconsciencia a infraconsciencia. Eh, Vamos a saludar por acá a Antonio, que ya está conectado. Nos dice, ¿el ego es una entidad o de dónde proviene su origen? Gracias. Y por acá nos saluda Pedro Ortiz. Bueno, un saludo para los compañeros que están
uniéndose al en vivo. Bueno, Antonio, sobre tu pregunta, el origen del ego lo vamos a ver en la conferencia número 50, que se titula justamente de esa manera, el origen del ego. Sin embargo, puedo adelantarte que el origen del ego se dio a través de la fornicación. O sea, cuando las personas empezaron a fornicar, empezó a producirse el ego dentro de nosotros. Y en la medida en que la chispa, cuando baja la manifestación, pues se va haciendo ese paso por cada uno de los reinos, pues va creando defectos psicológicos. Entonces, en cada uno de los reinos va adquiriendo defectos psicológicos porque recordemos que este planeta es una escuela, o sea, bajamos a la manifestación fue hacer un curso, ese curso que nos lleve a la autorrealización. Y para hacer ese curso de la autorrealización, recordemos un poquito para no extendernos y no salirnos del tema, pero ese curso es que en esa rueda del samsara, por el paso por cada uno de los reinos de la naturaleza, pues la chispa va adquiriendo defectos psicológicos para que cuando ya llegue al reino humano y ya haya pasado las 55 existencias, las 54, perdón, justo a la mitad de las 108 existencias, ya allí cuando pasa al reino involutivo, al reino humanoide, tenga la oportunidad de que le llegue el conocimiento y a través del conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia enfocados a la práctica, pues tenga la oportunidad de sacar la sabiduría de cada uno de los defectos psicológicos que fue adquiriendo hasta ese momento. Entonces ya allí va a adquirir sabiduría de cada uno de esos defectos que adquirió en la parte como humanos, en la parte de los animales, en la parte de las plantas y de los minerales. Entonces ese es el trabajo que hay que hacer. Es rescatar la sabiduría que está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces continuemos. Ahora estábamos hablando de los distintos aspectos de la conciencia subjetiva y ahora vamos a hablar de lo que es la conciencia objetiva, aclarar un poquito. Ese 3% de conciencia libre que les mencionaba al principio, pues representa esas tres fuerzas primarias en nosotros, la fuerza del Padre, que es la sabiduría, la fuerza del Hijo, que es la justicia, y la fuerza de la Madre, que es el amor. Entonces, ese 3% conoce el camino a la autorrealización. O sea, si nosotros no tuviésemos ese 3% dormido, pues no estaríamos perdiendo el tiempo en todo lo que nos tiene dormidos la personalidad. O sea, nuestra personalidad nos tiene dormidos en qué es importante el trabajo, en qué es importante la familia, en qué es importante conversar con las personas conocidas, en reunirnos en el trabajo, en trabajar más de 10 horas, en llegar a tener una profesión para llegar a ser alguien en la vida. Entonces, esos son los aspectos de nuestra personalidad que nos mantienen dormido ese 3% de conciencia que sí conoce el camino de regreso al Padre, o sea, sí conoce cuál es ese camino que hay que desandar para lograr la autorrealización. Pero hay que hacer ese trabajo de despertar ese 3% de conciencia libre e inatrapable, pero que tenemos dormido. Cuando los niños nacen, ese 3% está despierto en ellos. Por eso esa belleza que tienen los bebés, donde uno ve al bebé y lo ve así tan prístino, tan puro, tan limpio, y es ese 3% que hace que brille en él de esa manera porque allí está despierto ese 3%. Y ese bebé pues va a tener ese 3% despierto hasta tanto pues desarrolle su personalidad. Y es que a partir de cuando nace, recordemos que un niño nace, empiezan los papás, que hay que lindo, que vamos a consentirlo, que vamos a enseñarle a comer de esta manera, a vivir de esta manera, a vestirse de esta manera. Empieza a copiar por imitación a los padres
todo lo que los padres hacen. Si ve que los padres se preocupan mucho por el dinero, él también se va a preocupar mucho por el dinero. Si es un niño que nace en zona rural o zonas de campo, pues entonces le van a gustar los aspectos del campo, va a desarrollar esos aspectos donde si el papá dice que es importante el ganado, que es importante la siembra, que es importante fabricar el queso eh, como sistema de manutención de la familia, pues el niño va a ir observando todo eso y va a ir copiando en su personalidad, ah, bueno, esto es lo que importa, esto es lo que importa, y allí se dan muchos aspectos incluso donde cuando los padres acostumbran a cometer errores como que no pasa nada, que llega el vecino y me cae mal, pero entonces ya sabe, no vaya a decir nada, pero es que ese señor no lo soporto y vamos enseñándole porque el niño aprende a través de lo que ve y no de lo que uno le dice, a desarrollar defectos hipócritas, a desarrollar defectos malhumorados, si lo tienen los padres, hacer, o sea, copiar cada una de las conductas que tienen los padres. En el aspecto religioso incluso, donde pues ya al nene se le arregla, mire, vamos para la iglesia o vamos para el templo o vamos para el tipo de religión pues que cada uno profese. Y se acostumbra también en esos aspectos. Cada uno de esos aspectos van generando también defectos psicológicos que van eh, integrándose al niño, porque recordemos que de una existencia a otra los defectos psicológicos se van, o sea, no mueren, sino que pasan de una existencia a otra. Entonces, en la medida en que la personalidad se va formando, pues cada uno de esos defectos psicológicos que el niño va viendo en su entorno, pues van ingresando y van durmiendo ese 3% de conciencia libre e inatrapable. Entonces la persona queda fascinada con todo lo que es el mundo, donde ya no le importa, o sea, ya se le olvida a qué es que vino a la manifestación. Bueno, me van a dar unos minuticos que... Sí, que se había ido la señal. Bueno, pero ya regresó la señal. Ajá, ya regresó la señal, vamos a continuar. Entonces, como les decía, en la medida en... Ajá, cuando termina de reconectarse, pues vuelve a iniciar donde estábamos. Bien, entonces, como les decía, una vez que se desarrolla la personalidad en el niño, eso sucede aproximadamente a los 7 años, en ese momento pues ya ese 3% de conciencia objetiva o ese 3% de conciencia libre e inatrapable se ha dormido completamente. Entonces es importante pues que lleguemos a observar que cuando una persona muere, que era en parte lo que les estaba comentando, muere su cuerpo físico, muere ese fondo vital orgánico, ese cuerpo vital que era el que le daba la energía al cuerpo físico, ese se va desintegrando en la medida en que se desintegra el cuerpo físico y la personalidad que como es ese vehículo energético que formamos a través de las costumbres, a través de lo que copiamos de nuestro entorno, esa personalidad queda viva durante un tiempo mientras los familiares lo lloran y están hablando de la persona y entregan mucho de su energía al difunto, pues están dándole energía a esa personalidad que no termina de desintegrarse mientras los familiares lo están alimentando con su energía. Ya cuando las personas como se dice por allí, pues dejan descansar al difunto, pues allá allí esa personalidad se desintegra también con la muerte física. Pero son estos tres aspectos, o sea, cuerpo físico, el cuerpo energético o fondo vital orgánico y la personalidad lo que muere cuando se da la muerte del cuerpo físico. Con la muerte física el ego no muere. O sea, cada una de nuestras chispas atrapadas en cada uno de nuestros defectos psicológicos, ese ego, tal cual como estaba en la existencia anterior, que lo traemos para esta existencia,
y se incorpora nuevamente en el niño, como les decía, en la medida en que va desarrollando su personalidad. Y se repite el mismo proceso al retornar a la nueva existencia, porque la persona muere, esos defectos psicológicos se van al limbo, a ese hall del infierno, y allí pues quedan esperando hasta que la chispa o vuelva a haber un cuerpo para esa chispa. Y entonces cuando se da el proceso donde el papá, la mamá se conocen, se gesta el niño y nace el niño, en ese momento cuando el niño nace, que toma el primer aliento de vida, allí ingresa esa chispa del 3% y el ego va a ir ingresando en la medida, como les decía, que vaya creando la personalidad. Entonces, lo importante de todo esto es llegar a comprender pues que necesitamos para poder hacer este trabajo de la autorrealización, para poder desarrollar nuestra conciencia, pues debemos hacer ese trabajo para despertar el 3% de conciencia. O sea, por lo que, lo que nos mueve en esta conferencia, que es el método para despertar la conciencia, pues es ese método para despertar ese 3%, porque ese 3% es el que nos va a llevar o nos va a dar el impulso para hacer el trabajo de la autorrealización. Entonces, ese despertar de ese 3% se hace a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, donde cada vez que practicamos la muerte psicológica, pues se van liberando esas chispitas. Recordemos que estaba hablando de que las chispas de conciencia que vamos liberando, esas cada una va integrándose a ese 3% y van generando como que esa fuercita y la persona va como por allá sintiendo ese, digamos, ese llamado interno, que es esa esencia por allí que empieza a manifestarse. De hecho, muchas personas pues pueden llegar a haber vivenciado en la existencia cómo ese 3% en algún momento se despierta, porque muchas veces la persona llega y tiene, se ha trabajado, ha vivido, ha viajado, ha gozado o ha pasado mucho trabajo en la existencia y llega en algún momento de la vida donde la persona ese 3% se le despierta momentáneamente y la persona dice, o sea, ¿y a qué? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? O sea, no entiendo. O sea, muchas veces llega la persona a decir, pero ¿cuál es el objetivo de la existencia? Y se siente ese llamado interno de ese 3% donde la persona dice, pero ¿a qué vine yo a la existencia? O sea, a trabajar, a producir tanta plata, a viajar, a pasear, a tratar de ser mejores que otros, a tratar de demostrarle a otros que soy mejor. ¿Para qué? O sea, muchas veces las personas, porque todos pues terminamos creyendo en Dios de alguna manera, pues decimos, pues Dios no nos puede haber mandado a la existencia. ¿A qué? A pelearnos unos con otros, a tratar de obtener mayores riquezas, a tener más logros para restregárselos a otras personas. O sea, Dios no nos puede haber enviado a la manifestación únicamente a eso. Entonces, ese 3% en momentos de la vida se despierta, donde la persona llega a sentir ese anhelo espiritual, donde siente que falta algo más en todo lo que es la existencia, pero vuelve nuevamente y se vuelve a identificar con cada una de las cosas de la personalidad, donde la persona puede haber estado así en ese análisis, en ese momento en que su conciencia le está haciendo el llamado, pero suena el teléfono y, ay, mire señor, que hay que ir a revisar la obra que estamos haciendo, que acuérdese que ya subimos los ingresos en tanto por ciento este mes. Ah, no, ya, olvídense de conciencia que voy a seguirme ganando la plata porque hay que hacer un viaje, que vamos a pasear para no sé dónde o qué sé yo. O la persona está pasando mucha dificultad y está también pensando, o sea, cómo es posible que haya venido a la existencia nada más que a pasar trabajo, tanta dificultad, que no logro tener un trabajo estable, que me va tan mal, que todo, nada me funciona. Y entonces llega a tener como que ese llamadito de ese 3% donde dice,
pero es que tiene que ser que hay algo más, o sea, por algo yo estoy pasando trabajo, o sea, como que si hubiese algo más importante detrás de todo este padecimiento. Y entonces allí está el llamado, pero entonces viene alguien y le dice, mira, te conseguí un trabajo, vas a ganar tanto y vas a trabajar, no te importa, no vas a trabajar 12 horas, pero vas a ganar muy bien y no sé qué. Y ya la persona se le olvidó ese 3% nuevamente, se volvió a identificar con lo que es la personalidad y pues vuelve a caer nuevamente en ese estado de conciencia dormida donde vuelve a lo que es identificarse con todos los aspectos de la personalidad. Otra vez le vuelve a importar el trabajo, el hacer dinero, el salir, el pasear, el comprar, la familia, el ser alguien en la vida y cada uno de esos aspectos. Entonces, el trabajo para despertar ese 3% es a través de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, llegar a salir de la fascinación en que nos tiene metida la personalidad. Y es porque nuestra personalidad se armó de todos esos conceptos que iniciamos desde que éramos niños. O sea, esos conceptos que nos dijeron que era importante la religión, porque a través de la religión era que se llegaba a Dios, donde nos dijeron que era importante hacer dinero, tener dinero para poder comprar las cosas, para poder ser alguien en la vida, que había que ser profesional, que había que tratar de superar a otros, donde incluso pues nos hicieron activar ese yo de la competencia, del egoísmo, ese querer ser mejor que otros. Entonces, esos aspectos que se fueron desarrollando con nuestra personalidad también nos muestran esos aspectos donde la persona pues muchas veces trabaja y trabaja porque no, es que su papá era igual, su papá era incansable en el trabajo y él decía que es que el que trabaja nunca le falta la plata y es que el que madruga Dios le ayuda y así se fueron formando cada uno de esos conceptos de nuestra personalidad donde la persona ya llega a un punto cuando tiene el conocimiento pues que debe observar, o sea, qué es lo que me mantiene entonces dormido ese 3%. O sea, ¿a qué le dedico yo mi tiempo? ¿Qué es lo que hago con ese tiempo? Por lo que no entonces estoy haciendo lo que es el trabajo de desarrollar mi conciencia. Porque a lo que vinimos, a la manifestación, y eso lo vamos a ir observando en la medida que vayamos trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, allí se va a ir recordando a qué fue que vinimos a la manifestación. En ese momento en que vayamos recordando con la práctica, pues vamos a ir viendo cómo va dejando de tener importancia esos aspectos de nuestra personalidad, donde ya entonces pensamos en, o sea, tener trabajo, sí, es necesario porque uno necesita procurarse el pan, por supuesto, pero no en el aspecto, o sea, o con los conceptos con los que lo maneja nuestra personalidad, que es no, es tener dinero para poder pasear, para poder compartir con la familia, para poder mostrarle a otros que yo sí me he superado, para poder comprarme la casa de mis sueños, el vehículo de mis sueños. Entonces, todos esos aspectos, cuando ya ese 3% empieza a recordar, pues ya empieza a ver que, o sea, ¿para qué carro? ¿Para qué casa? O sea, para que el carro me condicione a que tengo que estar pendiente de repuestos, de repararlo, de que fulanito me pidió que por favor que lo lleve para acá, que para allá, que si la familia va a viajar y entonces para que yo lleve carro porque vamos todos, porque, o sea, todos los condicionamientos que nos produce cada, digamos, cada cosa que tenemos en la vida termina más bien complicando el trabajo hacia la autorrealización, porque cada uno nos va identificando. O sea, si nosotros tenemos una casa, entonces estamos pendientes que a la casa no le hemos hecho, que hay que frizarle una pared, que hay que arreglarle por aquí, que hay que hacerle lo otro, que me falta el aire acondicionado, que le voy a hacer el pisito al patio, que le voy a hacer no sé qué otra cosa. Y allí se está yendo cuánta energía y cuánto de nuestro tiempo hacia algo de nuestra personalidad
y el trabajo hacia la autorrealización, que fue lo que vinimos a hacer a la manifestación. Entonces, como les decía, en la medida en que vamos practicando con los tres factores, pues que empezamos a practicar la muerte psicológica, empezamos esas chispitas que, como les decía, se van uniendo a ese 3%, van permitiendo que se dé ese recuerdo donde se va haciendo esa conexión, ese anhelo espiritual se va volviendo más fuerte, donde ya esas cosas de la personalidad dejan de tomar importancia, donde ya pues la casa, pues qué me importa si el ser dice en algún momento que me tengo que ir para la China, pues para qué me voy a estar preocupando por la casa. Si el ser dice que hay que salir, si la persona no tiene pareja y dice el ser que la pareja está en Pekín, pues es para Pekín que nos vamos, y entonces para qué voy a estar pendiente de casa, de carro, de familia o de cualquier aspecto, donde la obra, recordemos también que es individual. Entonces, aunque se hace en pareja y es con una sola pareja, en fidelidad, castidad y amor, pues cada uno debe ir desarrollando también su obra. Y en ese aspecto de la muerte, que se van liberando esas chispitas y van dando esa fuerza, cuando se va haciendo también la práctica del nacimiento espiritual, que se van haciendo ascender esas esencias hacia nuestro entrecejo, pues allí también se va dando va tomando fuerza ese anhelo espiritual, porque se va haciendo como esa recordación hacia eso que vinimos a hacer a la manifestación, donde se va sintiendo ahí, en esa conexión, en la práctica del suprasexo, pues cómo se vino a la manifestación fue a crear esos cuerpos que nos van a permitir tener presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Y cada vez que hacemos sacrificio por la humanidad, pues entonces vamos sintiendo cómo se va desarrollando ese amor desinteresado hacia todos nuestros hermanos de la humanidad, porque también se da a través del recuerdo de ese 3%. Entonces, por eso la importancia de transferir nuestro centro de gravedad, que hasta ahora lo tenemos hacia todo lo que es nuestra personalidad, cuando nosotros llegamos al conocimiento, y muchas veces teniendo mucho tiempo con el conocimiento, tenemos el centro de gravedad en todo lo que es los aspectos de la personalidad. Estamos pendientes de que no, sí, yo voy a hacer la obra, pero no cuando me suban el sueldo, cuando consiga este puesto, no eh, cuando logre arreglar la casa, o cuando la compre, después cuando la arregle, después cuando me compre el carro, después cuando el muchacho salga de la universidad, y allí vamos entonces postergando la obra porque no está ese centro de gravedad puesto en el trabajo de la conciencia. Entonces, en la medida en que vamos saliendo de la fascinación de la personalidad, o sea, muriendo a cada uno de esos aspectos que tenemos como conceptos desde niños y que nos fueron llevando hasta lo que somos ahora, perdón, con todos esos intereses puestos en cada uno de los aspectos en que los tenemos, o sea, a la persona que le gusta trabajar, trabajar, a la persona que le gusta los videojuegos, pues los videojuegos, a las personas que tienen sus defectos por el lado de los vicios, que fuman o que se drogan, o que les gusta es bailar, o que les gusta es compartir con la familia, o que les gusta es viajar, pues cada uno revisará cuáles son esos aspectos de la personalidad que le tienen su tiempo limitado y que no le permiten hacer el trabajo de la obra del Padre. Entonces, en la medida en que vamos trabajando con esos tres factores y vamos transfiriendo ese centro de gravedad hacia el trabajo de la conciencia, que hemos visto pues en otras conferencias cómo es algo que se da de manera paulatina, o sea, no es que el día que llego al conocimiento, bueno, suelto todo y todo el día me voy a pasar haciendo prácticas y bueno, voy a vivir del aire, no es de esa manera, sino que poco a poco vamos quitándole tiempo a los aspectos de la personalidad y poniéndolos para el trabajo de la conciencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos redes sociales durante, no sé, 1 hora, 2 horas en el día, pues podemos decir, bueno, vamos a quitarle 1 hora a mirar redes sociales y vamos a ponérselo a hacer prácticas justamente en ese horario. Si nos gusta ver la novela o si nos gusta ver series de Netflix,
pues entonces vamos a dejar de ver la novela o a dejar de ver la serie de Netflix para esa hora, pues dársela al trabajo de la conciencia, y de esa manera pues vamos revisando en cada uno de nuestros aspectos de la personalidad de cómo tenemos distribuido nuestro tiempo, y vamos entonces tomando esos pequeños tiempos para el trabajo de la conciencia para cada una de nuestras prácticas, y de esa manera se va transfiriendo ese centro de gravedad. Entonces, como les decía, es algo que se va dando paulatinamente. Entonces, el trabajo que es para despertar el 3%. O sea, ese trabajo respecto a nuestra personalidad. Observar nuestra personalidad, esos aspectos que nos tienen identificados, y trabajar para irlos eliminando. Y acá, pues ya vamos a ver el segundo aspecto, que es liberar y despertar el 97% de su conciencia, que es morir en sí mismos. O sea, llegar a autoobservar cada uno de nuestros defectos psicológicos, enjuiciarlos para llegar a comprender que es un defecto psicológico, y una vez que ya comprendemos que es un defecto psicológico que está tratando de manipularlos, bien a través de nuestra emoción, a través de las sensaciones en el instinto, a través de nuestros pensamientos, pues, o a través de nuestras obras u omisiones, entonces allí comprendemos, este es un defecto, mira cómo me hace pensar, mira cómo me hace sentir, mira las sensaciones que me mueve, mira las cosas que me hace hacer, que me hace decir. Y allí entonces hacemos la petición a la Madre Divina, elimíname este defecto. Y de esa manera, pues recordemos que no es solamente una petición, en la medida en que vamos haciendo esas peticiones cada vez más detalladas, donde vamos acelerando o activando ese proceso de la autoobservación, porque recordemos que ese sentido de la autoobservación es interno, es un sentido que tenemos bastante atrofiado, pero en la medida en que vamos trabajándolo, autoobservándonos, donde hacemos ese esfuerzo o super esfuerzos por ver los detalles del ego, de esa manera se va desarrollando ese sentido de la autoobservación, y cada vez vamos viendo los defectos psicológicos en más detalles. Entonces, de esa manera pues vamos liberando y despertando ese 97% de subconsciencia. Entonces, cada vez que tenemos ese defecto psicológico que quiere gritar, ese que quiere pelear, ese de los celos, ese que quiere ver series de Netflix, ese que quiere sentarse a jugar videojuegos, ese que quiere pararse a hablar con la vecina durante 1 hora, 2 horas, ese que quiere criticar, ese que quiere o a ese que le gusta trabajar durante 10, 12, 15 horas, ese que le gusta estar haciendo negocios porque lo que le gusta es plata, pues cada uno de esos defectos psicológicos pues terminan siendo un gimnasio psicológico para cada uno de nosotros, porque nos dan la oportunidad de autoobservarnos, de observar cada vez en más detalles, de eliminar cada uno de esos defectos psicológicos, y de esa manera pues vamos liberando esa conciencia subjetiva, y vamos haciendo el trabajo también de despertar ese 3% de conciencia libre e inatrapable, cuando vamos revisando con la muerte psicológica también esos aspectos de nuestra personalidad que nos mantienen identificados en el diario vivir. Entonces, bueno, la conferencia es hasta acá. Vamos a dejarlos con esta frase que dice: cuando liberamos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, la convertimos en conciencia objetiva. Porque recordemos que la sabiduría dentro de nosotros se va desarrollando justamente en la medida en que vamos despertando conciencia, porque esas esencias atrapadas en el ego, cuando se liberan, se convierten en conciencia, o sea, se convierten en sabiduría. Y muchas veces pudiéramos llegar a pensar, pero, o sea, ¿cuál sabiduría? Y es que no, o sea, no nos cuesta llegar a comprender que la sabiduría que está atrapada en el ego, pues es toda la sabiduría del universo, toda la sabiduría que nuestro ser vino a desarrollar en la manifestación, mandando a su chispa. O sea, nuestro ser mandó a su chispa en esta manifestación de este cuerpo físico, ahora mismo, y fue precisamente para que en esas
manifestaciones múltiples que tuvo hasta este momento donde tenemos el conocimiento, pues tengamos esa oportunidad de ir liberando esas chispas de conciencia que le den a nuestro ser esa sabiduría que él vino a buscar a la manifestación. Y que pues en ese momento en que se produce la autorrealización, cuando eliminamos todo el 100% de nuestro ego, pues allí es donde se ha liberado toda esa conciencia subjetiva y ya pues tiene toda la sabiduría que el ser vino a buscar a la manifestación, ya la tiene para hacer entonces, dar ese último paso, que es ese trabajo de la tercera montaña, para unirse ya a nuestro ser o unirnos ya a nuestro ser, habiendo obtenido pues la sabiduría que vinimos a buscar a la manifestación. Bueno, vamos a revisar a ver si hay preguntas. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. No sé qué pasó con mi lámina de las redes sociales. ¿Será porque no hay luz? Bueno, la imagen se desapareció. Bueno, no los voy a dejar con las redes sociales, pero sí les vamos a recordar que la página de Facebook es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Está también el número de contacto que en la descripción de la conferencia, generalmente en todas las conferencias ponemos en la descripción el link para las personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp. Allí también está para las personas pues que quieran contactarnos si quieren hacer alguna pregunta. Y está la página de YouTube que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela para las personas que quieran suscribirse o quieran revisar algunos de los videos que hayamos hecho, porque como en Facebook se están borrando, pues ya en YouTube están quedando guardados cada una de las conferencias, de las prácticas y cada uno de los estudios también. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo en las actividades de la página y a través del grupo, agradeciéndole a todos los que participaron. Hasta pronto.